Amigos y amigas videonautas, bienvenidos otra vez aquí con nosotros. Vamos a descifrar más temas de aquí del Congreso del Estado. Buenas tardes, días, noches, lo que sea en el momento en que nos estén viendo, porque ya sé que nos ven también en redes sociales. Somos On Demand. Y el día de hoy, la producción nos ha traído un excelente invitado, mi amigo Rubén Ávila, abogado, entre otras cosas, ¿no? Varias monerías tienen su estuche, que hoy le vamos a intentar explotar en este programa. Rubén, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Manuel. A tus órdenes. Rubén, hoy quiero aprovechar tu presencia para tratar algunos temas. Como sabes, en este programa lo que intentamos es traducirle a la gente, desencriptarle, desdoblarle las cosas de todos los tecnicismos que manejamos en el poder legislativo, ¿no? Y hay un tema que hoy veo que empieza a hacer un poquito de ruido, sobre todo bajo nuestra actual ley orgánica, la nueva ley orgánica que tenemos poquito que estrenamos. La gente más o menos ubica, ¿no?, qué es esto de una fracción, una bancada, ¿no? La de tal partido, el grupo parlamentario tal, bla, 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 bla. Pero hoy en nuestra ley existe eso, ¿no? O existía como tal la fracción, el grupo parlamentario, representación parlamentaria, y además a ti te ha tocado estar en la conformación de una figura pues relativamente nueva, ¿no? Prácticamente la estamos estrenando en Jalisco, sí, que es esto de las bancadas, voy a decirle especiales, ahorita les explicas bien el tecnicismo a la gente, pero estas bancadas especiales, estas bancadas que están conformadas incluso por diputados de diferentes orígenes políticos, no pierden el suyo, pero tratan un tema, dos, o sea, no sé, Rubén, sí, por favor, explícanos, ilumínanos un poquito qué son todas estas variantes, para qué sirven, por qué existen, ¿no? Porque alguien me preguntaba, y si ya tienes la fracción normal, entonces ¿para qué tienes una bancada especial, no? O sea, ¿qué ocurre ahí, Rubén? Cuéntanos un poquito. Gracias, Manuel, por invitarme, y de antemano, pues has hecho una referencia muy interesante con la cual me voy a apoyar. Efectivamente, es una figura novedosa. Hay que recordar que en nuestra ley orgánica del Poder Legislativo hubo una reforma en febrero del 2019. Esta reforma se modificaron varios artículos, se agregaron otros. En esa suerte de cambios y modificaciones que tuvo nuestra ley orgánica, se incorpora esta figura novedosa, denominada asociación parlamentaria. Fue justamente en un artículo, prácticamente el 28 de la ley orgánica, donde se establece que los diputados y las diputadas tienen derecho a asociarse, ¿no? Lo que socialmente o popularmente se le conoce como una bancada, o se le dio por conocerse como bancada. Así es. Entonces, ese sería el referente inmediato, y efectivamente es una experiencia reciente. Yo le veo con muchas posibilidades de aprovechamiento y con amplias posibilidades de sacarle provecho en muchos sentidos, por la posibilidad que representa una figura como estas. Tú bien lo señalabas, al final de cuentas, la existencia de comisiones, subcomités o comités u órganos ya establecidos y definidos en nuestra vida parlamentaria, pues ¿qué viene a aportar una nueva figura o una nueva instancia, no? Bueno, pues de entrada partiríamos del hecho de entender qué es, ¿no? En principio, podríamos concebirlo como un encuentro de personas, en este caso de diputados y diputadas, que se reúnen de manera libre y voluntaria para tratar de acordar temas en común. Esta figura, lo positivo que tiene es que les permite reunirse o asociarse a varios diputados y diputadas para tratar temas afines sin importar el color. Al final de cuentas, lo que interesa aquí, más allá de los tintes partidistas, más allá de las agendas que cada partido o diputado traiga, se trata de trabajar un tema en conjunto que sea para beneficio de la población y que sea un tema en particular en el que varios diputados de diferentes colores estén interesados en trabajar, en que se comprometen de manera libre y voluntaria en sumarle a esta asociación. Ahora, si te estoy entendiendo bien, el punto es que vamos sobre un tema, ¿no? Cierto. Tenemos como cierto objetivo común, sí, el que sea, sí, y independientemente de mi extracción política, yo me puedo juntar con los diputados de otros colores, de otros partidos, para hacer como un frente común, podemos decirlo. Podríamos considerarlo de alguna manera. Pero no dejo de ser jamás de mi partido, no estoy formando una bancada no, de ninguna manera. De independientes. ¿No? No, de ninguna manera. De hecho, esa es la nobleza de esta figura, que te permite de manera libre organizarte con otros compañeros diputados y diputadas, aunque sean de distinto color, para trabajar
un proyecto legislativo para trabajar ciertas acciones que en el formato o el esquema actual no te lo permitirían otras figuras, ¿no? Por la cuestión de los ordenamientos, por la cuestión de los reglamentos o estatutos de sus partidos, pero que bajo este esquema sí sería posible trabajar algo en común, como bien lo señalas, en proyectos legislativos, en temas comunes, con un propósito firme de sacar acciones legislativas que pudieran promover como bancada, que de otra manera no sería tan oportuno. Ok, y de alguna manera se suman fuerzas. Sí, claro. ¿No? Porque si yo me junto con diputados de 3, 4 colores distintos, en este caso que tenemos 7, ¿no? Y veo que hay coincidencias en avanzar en un tema en específico para la sociedad, pues a la hora de que vamos generando el preproducto, sí, ¿no? Los borradores, antes de subirlos a pleno y demás, como que puedo encontrar esa cierta cohesión entre los diferentes grupos que conforman el poder a través de mis compañeros diputados que se sumaron a esta bancada, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues ya traigo, por decirlo así, ¿no? Pues la firma de un azul, de un rojo, de un naranja, de 2 morados, ¿no? Y a la hora de que sube a tribuna, pues eso también ya me ayuda al cabildeo posterior, ¿no? O incluso a explicarlos, ¿no? Dentro de las juntas previas de cada, ahí sí, representación parlamentaria. Así es. ¿No? Porque el diputado del otro partido que sigue la misma idea, pues ya le platica a sus compañeros, ¿no? O sea, es que lo estamos presentando de esta manera y con este fin, porque pues el problema es este, ¿no? Así es. Y muy probablemente eso te ayuda a generar, un mejor trabajo en el previo, ¿no? Porque ya estás conjuntando opiniones de los diputados de diferente color y de sus asesores. Así es. Y en segunda, pues habla de la votación, ¿no? Así es. Lo vas medio planchando, diríamos, en el argot, ¿no? Sí, es correcto. Justamente en el ejercicio de un derecho que les corresponde a los diputados y también al ciudadano de la libre asociación, la libre organización, que constitucionalmente se prevén en el 9 a nivel federal y en el 18 en nuestro estado, en la Constitución Política, pues justamente lo que hacen los diputados es ponerse de acuerdo para reunirse, para trabajar en conjunto, lo que sea necesario que les pueda ayudar justamente a transitar temas que de otra manera no serían tan sencillo, porque habría que precisamente hacer el cabildeo, la negociación, los acuerdos, los pactos y sobre todo pues el contar con el respaldo de sus diferentes grupos parlamentarios, ¿no? En este caso, al tener ellos esa libertad de poderse juntar y trabajar en común en un tema en específico, ya les da la fuerza suficiente a sus acciones para que con el respaldo de este grupo plural de los 7 colores que coexisten al interior del Congreso, puedan sacar adelante aquellas cosas que de otra manera no podrían ser tan sencillas, ¿no? Ok. Vaya, otra vez, de alguna manera, también cuando los temas son muy profundos, te ayudan a hacer todo el trabajo previo, porque ya juntamos fuerzas de los diferentes diputados con el mismo interés. Y no sé, es una percepción, dime, a lo mejor es equivocada, pero de alguna manera también puedes mandar como un mensaje a la población, ¿no? Sí. Y siempre recuerdo esta quejita de que, ok, ganan y no se olvidan del partido ya que están como representantes populares. Exacto. Pero bajo esta figura que me dices, pues realmente el partido queda a un lado, por decirlo de alguna manera, porque me junto con mis otros compañeros legisladores, independientemente del color, a sacar un tema que le interesa a la población. Y creo que desde ahí puede ser un buen mensaje para la gente, ¿no? Es decir, mira, tan es así que aquí estamos todos los tamales, ¿no? Cierto. ¿No? Cierto. Rojo, verde y de picadillo. Así es. Y ahí viene el de fresa que no quiso subir la escalera. Pero se va a sumar. Sí, es Entonces, correcto. tarde o temprano, esta suma de factores de diferentes colores, pues tú lo puedes interpretar así, pueblo, ¿no? Sí. Vamos bien, nos entendemos, no nomás nos estamos peleando, tienes ese problema allá afuera, ya lo captamos y mira, estamos trabajando en bola, en conjunto, para sacarlo. No estamos peleándonos por ver quién lo hace mejor o incluso porque yo traigo la bandera y quiero explotarla políticamente, ¿no? Exacto. Sí, lo has ejemplificado muy bien. Justamente esta suma de voluntades lo que va a permitir es que ciertas cosas avancen sin que prevalezca el ánimo partidista, sino más bien pensando en el interés común de la población y dejando a un lado los colores, pero sin dejar de pertenecer al partido que forman, ¿no?
Experiencias interesantes en ese sentido, y tal como lo acabas de mencionar, me recuerdo yo que justamente en julio del 2019, la primera bancada que se constituye justamente fue la de bancada de las mujeres, ¿no? En el 2018, me corrijo, en diciembre del 2018, la bancada de las mujeres es encabezada por una diputada, se ponen de acuerdo entre diferentes legisladoras para trabajar temas relacionados con la agenda de género, con la cuestión de violencia contra la mujer, porque era un tema muy sensible precisamente en esos tiempos, ¿no? En los que estaba muy marcada cierta violencia sistemática, en el caso de los feminicidios, particularmente en ciertas entidades del país, ¿no? Y eso los motivó a las legisladoras a ponerse de acuerdo para tratar de ver qué podría hacerse más allá de lo que cada partido podría hacer en lo particular, ¿no? Otra experiencia muy interesante que se dio fue justamente un año después, en julio del 2019, con la bancada de Cultura por la Paz, que fue integrada por diputadas y diputados y que también vinieron a abonar a la sociedad con temas relacionados justamente con la justicia alternativa, con los métodos alternos de solución de controversias, y para abonar justamente al clima de incertidumbre, de inseguridad que prevalecía en ese momento. Ok. Y de alguna manera, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Concentras pues, estas fuerzas, esta posibilidad de a lo mejor, en el ejemplo que ponías de la bancada de mujeres, ajá, pues cada quien tiene una percepción distinta de lo que pasa en su región. Cierto. A lo mejor la del norte o la de zona altos, cierto, tiene detectado una mayor incidencia de un problema y la del sur de otro. Así es. Y a la hora que se conjugan, ya no hay un trabajo como tan desorganizado, sino que se vuelve más en paralelo. Incluso puedes tener una compañera diputada que es del mismo partido que el gobernador, y esta aprovecha y es, oye, mis compañeras están detectando esto aquí y esto allá, y son problemáticas de la mujer, pero distintas. Es correcto. Y necesitamos apuntalar de esta manera al gobernador, ¿no? Así es. Puede llegar a ocurrir, ¿no? Así es. Muy bien. Y en los hechos ocurre. En los hechos ocurre, en la práctica no estoy inventando. Es correcto. Incluso podríamos señalar que parte de esta nueva modalidad de trabajar y de integrarse de los legisladores y legisladoras les ha dado esa experiencia positiva y esa satisfacción de poder decir, también por este lado podemos hacer cosas, y en ese sentido esta nueva legislatura se está marcando esos propósitos de seguir impulsando esas bancadas con diferentes temas, ¿no? Que ya se están perfilando de manera muy interesante y que muy seguramente en breve conoceremos en qué temas se están organizando y cómo van a estar trabajando. Perfecto. Quisiera agregar a esta cuestión que dentro de lo que podríamos diferenciar de la bancada o la asociación parlamentaria con las figuras ya establecidas como las comisiones, los subcomités o los comités o los órganos técnicos, podríamos considerar por un lado la naturaleza de la misma, la temporalidad y la cuestión de los recursos económicos, efectivamente. ¿Qué te parece si nos platicas de eso volviendo del corte? De acuerdo. No nos tardamos, regresamos en unos segundos. Y ya regresamos, seguimos aquí con Rubén Ávila, platicando un poquito de cómo funciona este tipo de conformaciones al interior del Poder Legislativo. Rubén, nos quedamos platicando un poquito la naturaleza de esta figura. El tema del presupuesto creo que es algo que le va a llamar la atención. Ahorita nos lo explicas. Y aprovechando, pues también te pregunto de una vez, ¿qué otra diferenciación, qué otro, no sé, referente puede tener la gente para entender, esto es una fracción ordinaria, este grupo y esto es de lo que nos está hablando Rubén? Okay. ¿No? Bien, justamente decíamos que dentro de las características o peculiaridades que tendría esta bancada o asociación, a diferencia de las comisiones, comités u demás órganos internos del Congreso del Estado, es, por un lado, la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? Bueno, entendamos que esta bancada, como reunión libre de voluntades de diputados y diputadas, sin color y sin fines o afanes partidistas, se entiende que su naturaleza va a ser propositiva, deliberativa, de consulta y de análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos ya perfilando muy claro la naturaleza.
no tendría un carácter resolutivo, a diferencia de los órganos internos de carácter permanente, ¿no? Y eso nos da la pauta para la temporalidad de la misma. La bancada o la asociación o el grupo de diputados que se suman y se ponen de acuerdo para trabajar algo en común, un tema en específico, tienen la particularidad de que únicamente duran por el periodo que dura la legislatura. Okay. Mientras que los demás órganos que venimos platicando tienen carácter definitivo o permanente. Entonces ya tenemos esa segunda característica ya especificada. Por último, tenemos la parte de los recursos, ¿no? Esto es muy interesante porque al final de cuentas a la población no le representa un gasto adicional el que exista una figura asociativa como una bancada, el que le esté trabajando a la sociedad o a la población sin que requiera recursos adicionales es algo muy positivo, presupuestalmente hablando, porque no le pega a las contribuciones o los impuestos que el ciudadano común paga, ¿no? Bien, en ese sentido, los únicos apoyos con los que cuenta la bancada para poder trabajar o poder desarrollar sus reuniones de trabajo son las facilidades que se le brindan a través de la Secretaría General y sus coordinaciones para que puedan reunirse, encontrarse y desahogar sus funciones, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no hay dinero extra, no hay recurso adicional. Es el mismo equipo, son los mismos asesores, es simplemente una manera de concentrar la chamba, ¿no? Es correcto. De sacar los pendientes enfocados a una materia, ¿no? Así es. Okay. Así es. Podríamos también señalar con relación a esta situación particular que también, a diferencia de los demás órganos que ya hemos dicho, que la bancada puede constituirse válidamente con 2 miembros, 2 diputados o diputadas o más. Es decir, no hay un número límite que le marque la ley para decir nada más pueden ser tantos, ¿no? No tiene un límite. La verdad es que pueden ser, mínimo sí le establece que tienen que ser 2. Sí, pues si no, no hay grupo. Sí, si no hay grupo, no hay concierto de voluntades, ¿no? Correcto. Pero por otro lado, te permite el que de 38 diputados con los que cuenta la composición actual de esta legislatura, pues puedes formar o incluso una bancada de la mitad, ¿no? Por lo menos. Y de hecho hemos conocido casos que se han dado. Ok. Y bueno, eso es como la parte interesante de este ejercicio, ¿no? O sea, detectar un problema social. Cierto. Y que varios diputados están conscientes de él, sí. Y dicen, ¿saben qué? En vez de jalar cada quien y cada quien hacer su investigación y cada quien levantar a lo mejor sus iniciativas, Cierto. Pues de una vez vamos conjuntando, vamos a acabar en lo mismo, chocando Cierto. en pleno las iniciativas para ver cuál es la mejor si las fusionamos. Cierto. Vamos fusioneándolas desde el borrador, Cierto. ¿no? Y si somos una tercera parte, pues ya traemos ganado ahí el tema, ya nomás convencemos a los demás, ¿no? Es correcto. Pero como te decía en el otro bloque, pues al ver presencia de diferentes colores, también eso te ayuda a ir penetrando si no en la voluntad, por lo menos sí que los otros diputados tengan un conocimiento pleno de qué estás haciendo, ¿no? Y por qué la iniciativa es como es, y por qué la abrogación estás buscando, porque esta parte ya no sirve. No sé, detallitos como eso, ¿no? Así es. Ahora, si te estoy entendiendo, como su nombre lo dice, estas bancadas están mucho más cerca de un grupo parlamentario que de una comisión. Sí, es ¿no? correcto. Porque finalmente su paso final podría ser entregar un producto legislativo. Ya sé que hay compañeros que no les gusta que haya producto legislativo, pero finalmente es una manera de decirlo, que puede ser una iniciativa de acuerdo, de decreto, de ley, ¿no? Y la subes como si fueras la fracción de un color, pero en este caso la fracción de una voluntad, ¿no? de un tema en específico, y ahí queda. Porque el resto de la chamba sí ya toca el proceso de dictaminación normal. Es correcto. ¿No? Sí, lo que también viene a enriquecer lo que tú atinadamente señalas es el hecho de que por la forma en que se constituye y para lo que se constituye y por quienes la constituyen, permite un formato de trabajo bastante interesante. Me explico. No solamente es la composición, que principalmente lo forman diputadas y diputados, sino que esta figura asociativa te permite tener un margen de libertad para poder invitar a colaborar con los trabajos de esta bancada, ¿no? En ese sentido, hay cuerpos externos, voy a denominarlos como apoyos externos, como instituciones públicas, como las instituciones privadas, como las asociaciones civiles o los organismos no gubernamentales en general, ¿no? Organismos de la sociedad civil.
Ajá, en las general. universidades, ¿no? Exacto, es un buen ejemplo. Entonces, eso le permite a todas ellas trabajar en conjunto temas en diferentes ámbitos, ¿no? Educación, salud, trabajo, vivienda, en temas de la mujer, como decíamos, o de la juventud, o incluso esto del tema de la cultura de la paz, que la verdad está tomando mucha relevancia, y sobre todo en el actual contexto, como tú comprenderás, por los tiempos tan apocalípticos que estamos viviendo, ¿no? Ok. Sí, cada vez empiezo como a armar más el rompecabezas y pues creo que al final la utilidad es esta, ¿no? Esta como unificación, no sé si te acuerdas de los procesos civiles, ¿no? Sí. Es unidad de materia, de sujeto y de objeto, entonces correcto. acumulas los juicios. Es correcto. ¿No? Ajá. De este lado pues está pasando lo mismo en el legislativo. Así la es. misma voluntad, el mismo tema, queremos resolver el mismo problema más o menos. Otra vez, Así no es. trabajemos por separado. Así es. Y le mandamos un mensaje a la población por un lado y a nuestras propias fracciones por el otro. Así es. Es decir, oye, este problema hay que corregirlo aquí y que crees estamos de acuerdo como representantes populares. Así es. ¿No? Y la otra, ahorita me dejaste pensando en el tema de las universidades y demás. Bien. El hecho de que sea una bancada multicolor, por llamarla de alguna Sí. manera, puede romper cierto empacho, cierta reticencia de estos organismos a decir, es que yo no me quiero sentar a trabajar, sí quiero cooperar, tengo muy analizado el problema, pero no quiero que me ubiquen como que solo le ayudo al partido tal, Ajá. ¿no? Y en el momento en que tienes una bancada multicolor, Claro. tú también les mandas ese mensaje, oye, no es que somos todos juntos, Claro. hay por lo menos uno de cada bloque y no te vas a identificar por error o por una percepción externa de que, esta universidad jala con este partido, pero no jaló con el otro, pues es que el otro nunca te invitó, ¿no? Exacto. Y esa es la realidad, ¿no? A tu universidad te pidieron ayuda para este tema, pero no para este otro, pero sí se la pidieron a la de enfrente. Entonces resulta que esta universidad es roja y esta se volvió azul. Exacto. Y no es cierto, Ajá. ¿no? Pero en cambio, cuando tienes una bancada especial, estas instituciones se pueden sentir tranquilas de que están trabajando institucionalmente en colaboración con un poder, Así es. ¿no? Y que hay colores de todo aquí, Así es. ¿no? Estás ubicado con un colaborador con las mujeres, con la paz, con, no sé, con cualquier otro de los temas que se pueden conformar alrededor de las bancadas, Ajá. no con el color, que para ellas muchas veces es importante mantenerse neutrales en ese sentido, ¿no? Así es. Ok. Justamente esto me da la pauta para regresar al inicio del tema, ¿no? Cuando decíamos, ¿cómo podemos definir o concebir una bancada? Y decíamos que lo podíamos ver de tres maneras. Una, considerándolo como un espacio de deliberación, de análisis, de diálogo parlamentario. Otra, como una reunión libre o concierto de voluntades. Y tercera, como un órgano, ¿no? O instancia de colaboración. Justamente lo que tú me acabas de señalar sería lo que vendría a ejemplificar esta definición o concepto del ser órgano plural, precisamente el que permite que de diferentes colores, sin tintes partidistas, de diferentes instancias, de diferentes colectivos, de diferentes entidades puedan conjuntar, sumar esfuerzos y sacar temas y políticas públicas en bien de la sociedad. Esa es otra cosa que es muy interesante. Al final de cuentas, la dinámica parlamentaria ya está establecida, ya está definido cómo se debe de trabajar y bajo ese esquema, pues se entiende que dada la naturaleza del poder legislativo, pues el ámbito es eminentemente legislativo. Ya. ¿Cómo podemos hacer precisamente para que el poder legislativo, a través de sus diputados y diputadas, puedan incidir también en políticas públicas, más allá de emitir o expedir leyes, o crear leyes, o iniciar leyes? Pues justamente es esta figura novedosa que te va a permitir el que desde este espacio, yo, con la colaboración y participación de diferentes instituciones públicas o privadas, universidades incluso, podamos trabajar e incidir en bien del Estado de Jalisco. Ok, perfecto. Insisto, quitarse como esa posibilidad de un malentendido, de una malinterpretación respecto de apoyo o no apoyo, porque puede pasar, ¿no? Es decir, diputado, sí te apoyo, pero en privado, porque no quiero que al rato me ubiquen con un color. Exacto. Y te paso la información, te paso la investigación con mucho gusto, pero... Y aquí pues se pierde, ¿no? Esa identificación falsa, ¿no? Errónea de alguna manera, porque a lo mejor sí puede haber una mayoría de un color en esta bancada especial, que ¿no? puede prevalecer. Puede prevalecer, pero no por eso cuando venga una ONG, una OSC o la universidad, decir, es que ellos seguramente tienen esa tendencia, ¿no? Insisto, prefieren mantenerse políticamente neutrales
y no participar. Si se me permite la expresión, y abonando a tu comentario, es justo eso lo que sucede en la actualidad, que bajo el esquema o el formato que estaba previamente establecido para que opere la labor diaria del Poder Legislativo, podría, y permítaseme el símil, ¿no? O el ejemplo, podría considerarse como una especie de camisa de fuerza, Okay. que te sujeta y no te permite maniobrar más allá porque te tiene sujetado. Entras en la figura de la bancada, esa camisa de fuerza se va. Okay. Y entonces te permite más flexibilidad, más alcance, más posibilidades de explorar otras cuestiones que puede potenciar el trabajo institucional, que esa es, al final de cuentas, la finalidad con la que se busca la bancada, ¿no? Como dices tú, nos dejamos de cuestiones partidistas, de colores, para pensar en el bien común a través de un trabajo institucional, ¿no? Y desde la institución, impulsar proyectos legislativos, impulsar temas de agenda en común, impulsar cualquier otra acción, estrategia o recurso que pueda impulsar políticas públicas en conjunción con otros poderes, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué te parece si esa relación con otros poderes, y también te quiero preguntar algunos temas de las figuras tradicionales, nos las explicas volviendo del corte? De acuerdo. Vamos a un pequeño corte, regresamos en 2-3 segundos por aquí. Ya estamos de regreso para este último bloque de este programa. Espero que les esté resultando bastante interesante, mientras Rubén nos sigue ayudando a desmenuzar, ¿no? A desmembrar cómo funciona esta cosa de las bancadas especiales. Rubén, mencionabas al final del otro corte, del otro bloque, perdón, esta posible relación con, lo dijiste en relación, por ejemplo, con el Ejecutivo, pero podrían tener relación con cualquiera, ¿no? Claro. Con el judicial, con los municipios. Claro. Y la figura está diseñada legalmente así, ¿no? Para Sí. que no te estás brincando ni la representación de la mesa directiva, ni nada por el estilo. Simplemente es este contacto con el fin de resolver un tema, ¿no? De darle salida legislativa. Así ¿Correcto? Así es. Justamente en el ejercicio del derecho de libre asociación y libre organización que constitucionalmente tienen las y los diputados, permite que trabajen en coordinación y colaboración con las autoridades gubernamentales, con las dependencias de gobierno, con las instituciones, con los poderes judicial, ejecutivo, legislativo, entre los tres, conjuntar esfuerzos para transitar temas o competencias que de otra manera son exclusivas de cada poder, pero que bajo este esquema de trabajo y de colaboración pudieran amalgamarse de tal suerte que sin invadir esferas, sin asumir atribuciones y competencias que no corresponden a uno de los poderes, pueden cada uno desde su espacio contribuir para que se pueda generar una acción concreta en bien de la población. Volvemos a lo mismo. No es igual que una bancada de estas, específico, digamos, por la niñez, le pida a los magistrados del Supremo Tribunal se sumen a alimentar, a pasar sus experiencias, por ejemplo, respecto a los temas de adopción. Cierto. Que ellos son los que lo ven en la práctica, ¿no? Sí. Revisar un juicio de adopción, las patrias potestad, todo este tipo de cosas. Y que además el magistrado se puede sentir más cómodo ante una bancada pluripartidista que solo apoyando a 3 diputados insisto, ¿no? de los de piña o de los de naranja, ya eso no lo había dicho, bueno, okay, de los de mole y de los de picadillo, ¿no? Porque pues van a decir que el magistrado está puesto de acuerdo con los de picadillo, ¿no? Exacto. ¿No? Pero, pues, ¿qué no te podría aportar un magistrado que en la práctica está viendo el ir y el venir en juzgados de un tema en específico que a lo mejor está trabando mucho algo, ¿no? En este caso, pues, puede ser las opciones, o puede ser al revés, las pérdidas o de patria potestad, todo ese tipo de cosas, y que luego vienen y te dicen, oye, diputado, entra en este tema, ¿no? Y ya está, insisto otra vez, como coordinado de esa manera, pero no pasa nada, pues, sí. No es que necesite como bancada un permiso especial para ir a hacer la solicitud de apoyo al otro poder que le entiende más a una materia, que es el que vive la realidad ejecutada allá afuera, ¿no? Es correcto. Ponías tú hace rato el ejemplo de la mujer.
¿no? Pues ¿quién te va a alimentar de estadísticas si no es el ejecutivo de qué está pasando en el Centro de Justicia para Mujeres? ¿No? Y de la realidad práctica, porque a veces en el sillón, en la curul, pues en el escritorio el papel aguanta todo. Claro. ¿No? Y te puede venir a decir el MP especializado, decir, sí, pero fíjense que a mí me está dificultando mi chamba por esto y por esto. Entonces, a veces quiero dar el siguiente paso y no puedo porque tengo que acreditar tal y tal de esta manera. Pero en la realidad las cosas están dando así, ¿no? Tradúcemelo, por favor, legislador, para que vas a ver cómo bajamos el índice, ¿no? De eso se trata, si lo estoy entendiendo bien, ¿no? Sí, sí, es correcto. De hecho, un ejemplo reciente que te podría yo dar desde el Poder Judicial de cómo ha colaborado en estas bancadas justamente sería a través de lo que es el Instituto de Justicia Alternativa, ¿verdad? Como sabemos, forma parte del Supremo Tribunal de Justicia, ¿no? En esta ramo de administrar, ¿no? Y impartir justicia, pues el Instituto de Justicia Alternativa, a través de los métodos de solución de conflictos, los métodos alternos, justamente ha venido también trabajando de la mano con el Poder Legislativo, incluso a través de las bancadas, celebrando convenios de colaboración, celebrando convenios de capacitación, de preparación o especialización de los servidores públicos, precisamente para permearlos de esta cultura de la justicia alternativa. Ok. Sí, claro, tiene todo el sentido desde ahí, ¿no? Sí. Rubén, volviendo a la parte como más tradicional, así cómo funciona entonces, esto es una bancada especial, ¿no? Insisto, multicolores y demás. Pero ¿cómo funciona entonces una bancada normal? ¿No? Un grupo parlamentario de hoy en día, como sea que se le llame en los diferentes congresos del país, ¿no? Porque es correcto. decíamos al principio del programa, pues tienen varios nombres: fracción, bancada, grupo parlamentario, ¿no? Representación partidista. Esas que sí hacen, ¿no? O que no hacen, o simplemente es porque aquí están todos los del mismo sabor, los del mismo color, y en la otra pues está variadito, ¿no? Claro. Esa es como la parte más trascendental, o realmente qué sí hace la fracción de siempre, ¿no? Sí. Bueno, recordemos que en el caso particular de cuando el ciudadano ejerce su derecho al voto, él elige una opción o una oferta política, ¿no? Correcto. Y entonces ese voto lleva, en este caso, al Poder Legislativo a una fuerza política de un cierto color para que lo represente en base a la votación obtenida. Luego, entonces, al interior del Poder Legislativo existen dos grupos claramente identificados de acuerdo a la ley orgánica del Poder Legislativo. Por un lado, el grupo parlamentario, que representa justamente a un partido en específico, ¿no? Y por otro lado está la representación partidista, perdón, la representación política, que no, si bien es cierto, no representa a un grupo parlamentario, pero no deja de ser una fuerza política que generalmente es a consecuencia de que viene de una figura como la candidatura independiente, ¿no? O cuando de repente llega un solo diputado de un partido y como no se puede agrupar con otros diputados por no tener la misma identidad partidista, se decidió que fuera representación política. Que es lo que nos pasa, ahí sí puedo decir los nombres, lo que nos pasa hoy con el Partido Verde y con Futuro. Exacto, ¿no? así Solo es. Una diputada de cada color. Exacto. Entonces no hay grupo, pero ahí están. Es una Pero fuerza política representada en el poder, ¿no? Abonando, incidiendo, aportando, contribuyendo desde su espacio, desde su ideología, desde su agenda, desde su propia visión partidista y desde el compromiso que como partido o fuerza adquirió con la ciudadanía, ¿no? Claro. Y que se comprometió a elevar al seno del Poder Legislativo a través de leyes. En ese sentido, pues tendríamos que considerar que justamente bajo este esquema, pues muy difícilmente podríamos trabajar de la mano, porque cada uno, de acuerdo a sus estatutos partidistas, tendría que respetar su normatividad interna y respetar la voluntad popular, porque la voluntad popular fue elegir a cierto grupo de personas bajo estas siglas, bajo este color, bajo esta identidad partidaria. Ok. Ahora, me surge otra duda. Estas fracciones tradicionales siempre tienen un coordinador, hoy presidente de representación,
alguien que encabeza, ¿no? Sí. Que no es más entre los iguales, Exacto. pero que sí lleva una voz para, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política, ¿no? O sea, en vez de pelearse los 39 o los 38 contra los 38, es uno de cada color. Correcto. Pero la bancada especial también tiene un coordinador, tiene un... Excelente pregunta. ¿Cómo funciona? Qué bueno que lo señalas porque justamente sería una diferencia o particularidad más que tendría la bancada que marca la nota distintiva con relación al grupo parlamentario o a la representación partidista o política, ¿no? En este caso, la bancada no, la bancada bajo el esquema que ha decidido libremente darse, la ley así lo reconoce en el 28 de la ley orgánica, es que se maneja a través de un vocero o una vocera. Okay. Ese vocero o vocera será quien precisamente lleve la voz de los que están dentro de esa bancada, multicolor, como bien lo decías tú, me gustó el término, porque generalmente cuando hablamos de plural, a lo mejor no se pueda entender en ciertos sectores, pero cuando hablamos de multicolor, pues mucha gente luego lo identifica, ¿no? Que es un abanico de posibilidades en el que están involucrados diferentes ideologías. Y en ese sentido, pues justamente permite que un vocero asuma el control, las riendas o los trabajos para poder ellos de alguna manera sentirse identificados y representados a través del vocero, pero que debo aclarar, en ningún momento se sobrepone o significa que estén asumiendo atribuciones que no permite la ley orgánica. Y tampoco es el jefe de los otros miembros correcto, de la bancada. Tampoco. Por eso el término de vocería me pareció el término más idóneo que se le dio a esta representación que puede llevar la persona que encabece los trabajos de la bancada. Sí, de estos 7, de estos 20 que se juntaron, pues uno tiene que hablar y se acabó. Exacto, punto. ¿No? Uno lleva el mensaje y punto. Exacto. Pero, insisto, no manda, no es más sobre los otros. Exacto. Y no tiene tampoco las facultades del coordinador, ni se suma a la Junta de Coordinación Política. Justamente. Por tener una bancada especial. Así es. No, definitivamente el esquema de trabajo, la forma en cómo se organizan, les permite hacer muchas cosas, pero sin olvidar que hay una normatividad al interior del Poder Legislativo que se debe de observar independientemente de que se dieron esa constitución como bancada, ¿no? Quisiera aclarar en ese sentido que además de la libre voluntad o la manifestación externa de la intención de ser parte de una bancada, es importante un documento llamado acta constitutiva. En esta acta constitutiva, pues se tiene que establecer el qué, el para qué, el por qué, quiénes, el cuándo, el dónde y el cómo, ¿no? Para poder ir delineando todo lo que va a significar esta bancada, para que conforme o en base en este documento normativo no asuma o realice cuestiones que los integrantes decidieron no darse. Ok. Y de alguna manera, por ejemplo, en esa acta establecemos como ciertas reglas del juego, ¿no? Es decir, oye, vamos a subir una iniciativa siempre y cuando la votemos el 50+1 de los que integramos esta bancada especial. Sí. Y otra bancada especial puede decir, bueno, no, nosotros no subimos unas iniciativas si no la aprobamos las 3/4 partes de los que la formamos. Cierto. Y eso sí puede variar sin ningún inconveniente, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga como esta fuerza real del trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Ok. Sí, justamente acabas de tocar un punto que me gustaría abonar. Se dice que es la libre voluntad de un diputado o una diputada sumarse o no a esta bancada. Entonces, otra bondad que tiene este esquema de trabajo es que si bien es cierto que un cierto día un diputado o diputada decidió sumarse a esta bancada, puede suceder que con el devenir del tiempo, con el transcurso de los meses, por diversas razones, el criterio, la voluntad, el ánimo de ese diputado o diputada haya cambiado y decida en ese momento desligarse, desmarcarse o separarse de la bancada. Y eso lo puede hacer. Ok. Sí, incluso hasta por cuestiones de salud, cuestiones de agenda. Decir, oye, pues... De tiempo incluso. Exactamente, ¿no? Igual, yo voté en contra de la bancada especial, pero llegó la mayoría, no salgo de la bancada por eso, pero se sube la iniciativa, que a lo mejor yo no estaba tan de acuerdo, ¿no? O al revés, ¿no? La mía no sube, vi a la bancada porque pues no tuve la mayoría, pero eso no impide que yo la presente en lo individual después. No tuve el apoyo de este grupo,
pero de todos modos la puedo presentar. No me coarta el derecho como diputado a hacerlo, ¿no? No, definitivamente que no, porque volvemos al tema de los derechos y libertades constitucionales, sobre todo en el caso de los diputados y diputadas, pues es obvio que tienen ellos la plena libertad para poder impulsar iniciativas, porque así se lo permite la Constitución, de acuerdo al 35 en su fracción primera, y de acuerdo precisamente a la ley orgánica en sus derechos y obligaciones como diputados, ¿no? Que están establecidos en el título segundo de la ley orgánica en sus artículos 26 y 27. Ah, perfecto, perfecto. Rubén, no sé más o menos cómo andamos de tiempo, pero creo que se nos está acabando el bloque. De acuerdo. No sé si quieras aprovechar para darle algún mensaje al público respecto de esto o de cómo acercarse a sus diputados, a su bancada especial. No sé, es lo que tú quieras. Pues si me permites la ocasión, claro que lo haré, aunque parezca como anuncio, ¿no? Pero sí me siento con el compromiso de invitar a la ciudadanía a que ahora que ya conocieron y que les quedó claro lo que significa o representa esta figura asociativa de la bancada, pues se acerquen con el diputado o diputada de su elección para que le manifiesten su deseo e interés de involucrarse en estos trabajos y que encuentren la manera, el mecanismo y el espacio para que se les pueda dar esas facilidades y puedan sumarse al trabajo institucional que el Poder Legislativo viene desarrollando desde los inicios de esta 63 legislatura. Y además, cada vez somos un Congreso más abierto, ¿no? Con mucha más retroalimentación de la ciudadanía, que insisto es importantísimo. Yo no sé por qué, creo que esa parte sí la estudié en primer semestre, pero siempre me acuerdo de lo que decía Villoro Toranzo, ¿no? Sí. El derecho está para solucionar los problemas surgidos de la realidad histórica. Es correcto. Y el legislador se encarga precisamente de eso, ¿no? Entonces, y de hecho, no solamente el derecho, estimado Manuel, como tú bien sabes, la naturaleza, el espacio del Congreso del Estado es eminentemente político. Entonces, también la política, recordemos que es el arte de las negociaciones, de los acuerdos, ¿no? De la suma de voluntades. Desde esa óptica y con ese enfoque, pues yo retomo lo que tú señalabas. Ya el Congreso se está abriendo a la sociedad. Hay diferentes formas en cómo lo ha venido demostrando. Una de ellas es el Parlamento abierto, correcto, a través del cual la sociedad se involucra de manera activa, revisando las leyes, opinando sobre las leyes, proponiendo incluso leyes al respecto, ¿no? Más allá de lo que la iniciativa popular le permite. El ciudadano, bajo este esquema de Parlamento abierto, pues puede enriquecer los trabajos del Poder Legislativo y puede tener la plena seguridad de que puede tomarse en cuenta las necesidades sentidas de la población cuando ellos externan en qué sentido quisieran que una ley reflejara su opinión o sus intereses. Ok, perfecto, perfecto. ¿Viste House of Cards? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Este tipo de asociaciones podría servir para hacer algo como lo que veíamos en la serie o no? Mira, me preocupa porque el personaje de por sí era tenebroso, me recordaba al político No puedes decir tenebroso porque es de otro canal. Definitivamente, perdón, me corrijo, algo así como un personaje oscuro. Oscurín. Por aquello de Nicolás Maquiavelo, por un lado, representa, ¿no?, toda la eminencia en la materia política de cómo operar sin olvidar la moral, ¿no? Pero por otro lado está la figura de Fouché, que era un personaje también muy conocido en la política. Correcto, sí. Que vino a generar sismos importantes por la forma en cómo se manejaba, ¿no? De repente era de los giroldinos, de repente era de los jacobinos, según cómo fuera la época. En ese sentido, pues yo lo veía con ciertas reservas, ¿no? Claro, pero claro. Sí da la pauta. Sí da la pauta. Digo, pensando en el laboratorio, ¿no? Sí, claro. Me gusta de repente preguntarles ese tipo de cosas, porque como dices tú, el ejemplo pues, es medio ambivalente. Claro. Una escala de grises, a lo mejor más que oscuro, ¿no? Es correcto. El señor Underwood. Pero al final, cuando tú me dices, oye, es que podemos platicar un tema y otro y acordamos con los de diferente color, al final, para bien, diría nuestro invitado del programa pasado, pues, pero para bien también funciona. Para bien también funciona, ¿no? Y también para otras cosas. Yo te podría decir, y ahorita que tú lo pones en contexto, y ya que se me da la ocasión, pues diría que también se puede correr esa posibilidad, no lo quiero denominar como un riesgo, sino como una posibilidad u oportunidad o un nicho de ventana donde muy posiblemente, y no lo descarto, que el diputado o diputada que de repente se enroló en esta mecánica de la bancada, estos trabajos, este acompañamiento, este conocimiento, logró generar cierta sinergia, cierta empatía,
cierta identidad con el otro, que dice de repente, oye, pues todo esto que viví contigo me encantó y quisiera sumarme, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor pueda darse que sean bienvenidos a sumarse a un grupo parlamentario a consecuencia de toda esa experiencia vivida. Sí, sí, que la sinergia termina generando inercia, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, puede pasar, porque Puede finalmente pasar. es parte de ser compañeros. No digo que así sea. ¿No? Teníamos otro compañero que ya no está en este poder, pero sí decías que es como un gran salón de clases, ¿no? Exacto. El Congreso tiene eso, tiene el que siempre hace la tarea con plumones. Exacto, sí, definitivamente. Yo por llega eso, preguntando qué pasó. Sí, no, definitivo. Yo por eso decía que en un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de esta figura, pues es obvio que hay que ponerle la atención. Yo por eso preguntaba. Bien, pues yo por eso respondo. No, al final no, vaya, el papel aguanta todo, insisto. Correcto, no, definitivo. Y es como el formato en sí, el formato en sí lo permite todo. A veces las herramientas no es que sean buenas o malas, todo depende de cómo las utilices. Claro, ¿no? Claro. Y vuelvo a insistir, es en el libre ejercicio del derecho a organizarse, a asociarse, que está por encima de cualquier otro derecho. Sí, y en el entendido, pues, que el poder debe actuar siempre de buena voluntad, claro. buscando el beneficio de la población. Y eso es lo que se me hace padre de esta figura, por eso quería que vinieras a platicarla, ¿no? Sí. Insisto, y creo que lo dijimos en el primer bloque, a veces la queja de la gente es, sí, ganan por un partido, pero luego solo piensan en el partido. Sí. Y esta figura, el mensaje que manda, desde mi opinión, es ese. Fíjate que sí nos podemos olvidar un poquito del partido y concentrarnos en una materia específica. Así es. ¿No? Y trabajar todos en la misma línea, eficientando, espero yo, los esfuerzos, porque a veces eso es lo que pasa, sí. ¿no? Porque, insisto, yo presenté una iniciativa para este tema. Yo también. Sí. Ya que hacemos en el dictamen. Es que es el punto, o sea, es la cuestión de decir, le apostamos más al trabajo institucionalizado y al trabajo profesional y especializado en ciertos rubros y dejamos de lado un poquito el trabajo partidista político, ¿no? Ok. O sea, le damos más preponderancia a esto por la cuestión de lo que pueda significar en pro del bien común y de los resultados y la rapidez con que se puedan lograr las cosas, que es, al final de cuentas, lograr que se hagan las cosas. Perfecto. Sí, me queda mucho más claro, pues, ¿no? Y también esta diferenciación que era con lo que venía yo en la cabeza para iniciar este programa. O sea, pues, ¿para qué tienes otra bancada especial por temas cuando pues ya tienes las bancadas conformadas según la Constitución? Claro. ¿No? Claro. Bueno, ok, es un tema de trabajo, de especialización y tampoco es una comisión. Es correcto. No dictaminas, más bien propones. No tienes como esta capacidad de resolver el decir esto no va, simplemente subes o no subes. Es correcto. ¿No? O sea, la iniciativa a plena y se acabó hasta ahí el tema, ¿no? Sí. Y la fuerza de cabildeo. Es correcto. ¿No? Que sería como el gran resumen, ¿no? Así Nos juntamos interinstitucionalmente, somos de todos los colores, tenemos un mismo objetivo y ganamos fuerza de estudio, de análisis, de generar el producto y después de poderlo cabildear. Es correcto. ¿No? Y señalar pues que Jalisco y la Ciudad de México son pioneros en esta figura que le han venido trabajando y pues muy probablemente cuando empiece a verse los resultados y la fuerza y el impacto que viene teniendo para la sociedad, seguramente otras legislaturas querrán replicar el modelo. Porque además esto pasa en todos lados, ¿no? Sí. Este sentimiento de, y luego no voltean a ver a la gente, pero sí al partido, yo creo que ocurre en cualquier estado de la República, ¿no? Sí, y es natural. Al final de cuentas, de eso se trata muchas veces las diferentes visiones, cómo lograr consensos, cómo lograr acuerdos, más allá de los colores, más allá de la identidad de grupo, ¿no? O de representación política. Se trata básicamente de que se le genere a la sociedad algo palpable y que no se quede con esa imagen errónea, como bien señalas tú, de que los políticos no pueden ponerse de acuerdo y que solamente discuten o pelean y que no hay voluntad para sacar temas de interés nacional y estatal. Por el contrario, existen formas, existen mecanismos, existen las vías y existe la voluntad política, que es lo más importante. Sí, porque si no, al final, sin voluntad política, no hay nada. ¿No? La infraestructura, las herramientas que puedan haber no van a funcionar, no se van a utilizar, ¿no? Y es, insisto, como que uno de los mejores mensajes que puede dejar. Y para mí,
era por eso también tan interesante, no solo que nos vinieras a explicar la figura, tú que la has trabajado en vivo. Sí, que ya la tallamos a lápiz. Exactamente, que ya te tocó pasarle el borrador también en 2 o 3 ocasiones. Cierto. Sino porque a veces creo que nosotros hacemos estas reformas técnicas a la entidad del poder y no necesariamente las transmitimos bien a la ciudadanía. Claro. Pero este esfuerzo que tú marcas del 2019 con el cambio en la ley orgánica para dejar este tipo de situaciones ya establecidas formalmente, porque antes pues, se podías juntar entre tus cuates diputados, sí, ¿no? Sí, definitivo. O sea, ¿no? No te lo prohibían. No te lo prohibían, Así es. Porque teníamos esa identidad de tema. Así es. Y decía, pues, no, el otro día decía, creo que fue el diputado Higinio, entre serio y broma en la tribuna, sí. Señores, vengo a presentar esta cosa y espero apoyo de la nueva bancada de Ciudad Guzmán, porque tenemos 3 o 4 diputados de Ciudad Guzmán, ¿no? Y rápido levantaron la cabeza los demás y digo, ¿de qué se trata? Y sí, se sumaron, ¿no? Es informal, pero real. ¿Por qué? Porque un problema, creo que de tipo ambiental en la zona, y claro que los otros diputados de Ciudad Guzmán dijeron, vamos de la mano. Claro. Y son de 3 colores distintos, si no recuerdo, ¿no? Claro. O sea, pero esta reforma le da formalidad a esas situaciones, de hecho. Así es. ¿No? Y que de alguna manera también, insisto, puedes incluso mediáticamente salir a decir, somos los diputados tales que hacemos este esfuerzo en común. Definitivo. ¿No? Para, otra vez, que la ciudadanía se dé cuenta que esta reforma va encaminada precisamente a eso, ¿no? A trasladar su voz como pueblo y a unificar el esfuerzo de los diferentes colores en favor de la misma ciudadanía. Sí. ¿No? Y que de otra manera, digo, pues nosotros que estamos aquí adentro lo entendemos y lo vemos, pero la gente allá afuera no necesariamente se da cuenta de la trascendencia de esta parte técnica en la reforma de la ley orgánica, ¿no? No, y lo has ilustrado muy bien, Manuel. Me quedo sorprendido porque de una manera muy sencilla lo expones, porque fue justamente eso, del ejercicio deliberativo democrático que en su momento realizó la 62 legislatura, preocupados precisamente por ver o concebir bajo qué fórmulas, instancias, mecanismos o vías podrían impulsar el trabajo legislativo de una mejor manera y de una mejor, de una manera más segura y eficiente. Y a veces hasta práctica, ¿no? Y a práctica, exacto. Sobre todo eso, la palabra que buscaba era la practicidad en el asunto, porque sin duda alguna la operación, el funcionamiento, la mecánica de los trabajos se da, ¿no? Pero no se da muchas veces con la celeridad, con la practicidad que uno quisiera, pero ahora con estas figuras lo estamos viendo y lo estamos entendiendo que es posible. Correcto. Sí, pasa. Digo, yo a veces sí extraño el formato anterior donde uno mismo, como asesor de algún vocal, dictaminabas y generas iniciativas, ¿no? Hoy en día, pues, el órgano técnico se concentra solo en dictaminar y los que no están en el órgano técnico solo en la otra parte del trabajo legislativo. Y como que esa no división te permite concentrarte, ¿no? Sí, entonces, yo lo llamaría como trabajo especializado. Correcto. ¿Cómo dividimos el trabajo? ¿Cómo nos organizamos el trabajo? De tal suerte que cada quien desde su espacio, desde su área y a través de las instancias legalmente constituidas puedan eficientar los trabajos. Y en ese sentido me hace recordar otro punto interesante, que es el hecho de que las bancadas, cuando trabajan en proyectos legislativos o en temas de agenda común y lo presentan como un producto terminado, siguen el trámite común, que se sigue en comisiones, es decir, pasan al pleno, se analizan, pasan a comisiones, se turnan a comisiones para que analicen, dictaminen y en su caso aprueben o desechen las propuestas que en su momento la bancada trabajó. Es decir, los mecanismos, las vías institucionales se respetan. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Y se sigue el trámite común. Claro, se sigue el trámite común porque además dicen, ¿no? 2 pares de ojos ven mejor que uno. Correcto. Y de eso se trata esta parte del estudio, ¿no? Es correcto. El general de dictamen decirles, infracción, bancada, perdón, van muy bien. Pero fíjate que yo encontré esto. Es correcto. Y yo creo que si lo aprobamos, tenemos que aprobarlo modificando este texto en específico. Así y sale. Así es. ¿No? Pero realmente no es que te garantice otra cosa, más acaso lo que mencionamos hace rato, ¿no? El poder de cabildeo al tener diferentes colores adentro. Pero hasta ahí, pues. ¿No? Así es. No es que porque salga de un especial está automáticamente aprobada. No, tampoco habría que caer en el exceso de el positivismo, ¿no? O sea, tampoco pasa las cosas como por arte de magia. También hay cosas que dentro de la operación política se tienen que entender y se tienen que procesar. Claro. Sí, poco a poco. No se trata tampoco de
insisto, de que tengan garantizado, porque Sí. aparte sería irresponsable, Claro. nada más porque nos juntamos la mitad del Congreso y decimos que queremos por aquí, Claro. y en una de esas se nos va a un tema, no sé, constitucional o una contradicción de leyes, Sí. por la misma emoción, ¿no? Claro. De que ya lo sacamos y vamos avanzando tal tema. Espérame, no va por ahí, ¿no? Sí. Oye, voltea a ver a Nuevo León. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo mismo y luego se regresaron. Así Y ya en la es. práctica no. Ah, caray, tienes razón. O sea, Sí. para eso sirve también, ¿no? Sí, no, Finalmente. justamente es este rescate de experiencias y de prácticas positivas que en otros lugares o entidades han pasado y que, como bien señalas tú, se puede rescatar, se puede evitar o se puede incluso superar, ¿no? Correcto, correcto. Rubén, esto ha estado bastante interesante y yo la verdad espero que la gente que nos está viendo le empiece a quedar como muy claro, ¿no? Estas diferenciaciones entre, volvemos otra vez, fracción, que no lo es, pero se parece, ¿no? Sí. La bancada, los comités, Sí. las comisiones, pero que al final, no sé tú, dime si voy mal, pero creo que lo más rescatable es eso, ¿no? Es una figura que se crea para unificar el trabajo independientemente del origen político de cada diputado, y que es el gran mensaje que le mandamos a la población con esto, es justamente ese, ¿no? Los diputados se pueden poner de acuerdo no solo en lo corto, pues como, insisto, de humano a humano, de cuate a cuate, Sí. sino de manera oficial, de manera organizada alrededor de esta figura para trabajar por un objetivo común, insisto, independientemente de su extracción política, ¿no? Sí, definitivamente. En un concierto de voluntades que son libres de poderlo hacer, justamente de lo que se trata es cómo sumamos intereses, cómo trabajamos en compromisos en común y cómo de alguna manera podemos darnos a la tarea de que los temas que podamos trabajar puedan transitar desde esta esfera, ¿no?, de trabajo o este esquema o esta modalidad con la cual se viene ya trabajando u operando en esta nueva legislatura. Perfecto. Rubén, a mí no me queda más que hacer dos cosas. Una, agradecerte tu presencia aquí. Manuel. Ha sido bastante enriquecedor tus comentarios, ¿no? El que nos pudiste dar tiempo para explicar esto. Y después te voy a comprometer para venir a platicar otros temas también medios revoltosos para que la gente le quede, pues así como espero que les haya quedado el día de hoy, ¿no? Bastante claro. Y a ustedes que nos están viendo, pues como siempre, agradecerles. Espero que realmente les estemos ayudando a descifrar, ¿no?, estos tecnicismos legislativos, y aquí nos vemos la siguiente semana para seguir tratando temas de este tipo. Insisto, espero que a la población les resulte enriquecedor, pero sobre todo que entiendan mucho mejor cómo funciona su poder y que, como dijo Rubén hace rato, pues se acerquen, ¿no? Hay mucho que hacer por la sociedad desde este lado. Aprovechen que el Parlamento cada vez es más abierto y que podemos cada vez tener mejor uso de estas herramientas para escuchar al pueblo y traducirlo en soluciones. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos nuestros videonautas. Esto fue un capítulo más de Descifrando Tecnicismos. Insisto, espero verlos aquí dentro de 8 días, mañana, tarde o noche, porque estamos en todas las redes sociales, además del 17.3 de Televisión Abierta. Muchísimas gracias y gracias a toda la producción. Gracias.